el origen de la leyenda china que inspiró la película de Disney. En 1998, Disney popularizó la leyenda china de Hua Mulan, una mujer que se habría hecho pasar por un hombre para unirse al ejército imperial chino como guerrero, reemplazando así a su padre y evitando su partido hacia la guerra contra los invasores hunos. Pero, ¿qué inspiró esta película? ¿De dónde viene la leyenda de esta mujer? En China y en las regiones de habla china, Mulan es prácticamente sinónimo de heroína. En Estados Unidos, su nombre prácticamente equivale a la mujer guerrera. En los primeros relatos no se explican los antecedentes familiares de Mulan, tampoco su desempeño personal, ni especifica su vida personal antes de ser reclutada o tras su vuelta a casa. Es tal su popularidad que su historia se extiende a través de las diferentes culturas, da lugar a opiniones variadas y debates sobre la autenticidad de la película. Tal es así que muchos se preguntan cuál es su verdadera historia. La leyenda de Mulan apareció en China entre los siglos IV y VI. El relato más antiguo que encontramos es una balada popular anónima titulada Mulan Xi, la cual se cree que fue escrita durante el periodo de las dinastías del norte. Esta historia se recopiló en la colección de poemas de Yue Fu en el siglo XIII, ya que la balada original no se conserva. Es esta una narración del poema original que retrata a Mulan como la hija valiente que sustituye a su anciano padre, quien ha sido reclutado para la corte imperial. Ella se hace pasar por un hombre y lucha en las fuerzas armadas. Después de años en el campo de batalla, Mulan rechaza el ascenso en las filas oficiales junto con los beneficios que le otorgó el emperador para que pueda regresar a casa y reanudar su vida de mujer. Ya en el siglo XIII, esta colección de poemas sienta el modelo del personaje de Mulan, convertido actualmente en una heroína. Sus valores morales encarnan la tipología de la cultura china premoderna. Con el debido respeto, Excelencia, creo que ya he estado mucho tiempo lejos de casa. Entonces, acepta esto para que tu familia sepa lo que has hecho por mí. Y esto para que todo el mundo sepa lo que has hecho por China. Además, en esta narración se muestra a Mulan como la ejemplificación del arte marcial, tradición aplicada tanto a hombres como a mujeres en la literatura del norte de China de la época. Entre las adaptaciones más notables de la historia de Hua Mulan se encuentra la obra del siglo XVI, La mujer Mulan se une al ejército en lugar de su padre, del destacado dramaturgo de finales de la dinastía Ming, Xu Wei. Su obra fue la primera en introducir el apellido Hua, derivado de la palabra china flor. Por otro lado, en los capítulos de la novela del siglo XVII, El romance histórico de las dinastías Sui y Tang, encontramos un final alternativo en el que Mulan se suicida tras regresar a casa. Otra visión es la ofrecida en 1850 por la novela First and Filial, que basa su argumento en las mujeres fuertes del Imperio chino, cuya protagonista es Mulan. Estas adaptaciones fueron llevadas al cine a partir de la década de 1930. La más famosa de ellas es la película de animación realizada por Disney en 1998, pero encontramos también otras más recientes como la versión live action realizada en 2020. Pero, ¿es Mulan una figura histórica real en China? La respuesta es no. No tenemos evidencias que demuestren que Mulan es una figura real, pero sí las hay de que durante el periodo de los estados combatientes en China, desde el 475 hasta el 211 a.C., Sun Zi, el comandante jefe militar del duque Wu, entrenó alrededor de 180 mujeres de la corte para ejercer influencia militar y política en los estados circundantes. También encontramos el ejemplo de la princesa Zhao de Pingyan, quien reunió tropas para ayudar a su padre, el futuro emperador Gozao, a tomar el trono, por lo que es posible que personas y eventos reales hayan servido de inspiración para la balada. Otro de los ejemplos fue el de Fu Hua, cuya historia es una fuente evocadora de la leyenda de Hua Mulan. Esta guerrera estuvo al servicio de Hu Ding, rey de la dinastía Shang. Fue una de las mejores militares de su tiempo, además de desempeñar su papel como madre y esposa. Líder de los ejércitos del monarca, defendió los límites del territorio controlado por su dinastía. Su valor y resolución en el campo de batalla quedó impreso en el poema chino Baladas de Mulan. El poema original no se ha conservado, pero existen dudas de que lo versado pudiera acontecer en realidad y referirse a ella, evocando así a la mujer más importante de China. Otro ejemplo es el de las mujeres guerreras de Xianbei, quienes durante mucho tiempo se pensó que inspiraban a la joven protagonista. En cuanto a las adaptaciones que se han llevado a la gran pantalla, como ya hemos destacado anteriormente, debemos hacer alusión a la versión de Disney. ¿Qué personajes reales y de la leyenda encontramos en esta película? ¿Qué sucesos históricos ocurren en la misma? Además de Mulan, en esta película podemos ver numerosas referencias a personalidades y sucesos históricos y mitológicos. A pesar de que se cree que Mulan vivió en la dinastía Wei del Norte, la película está inspirada en la dinastía Han, que tuvo lugar entre los años 206 a.C. y 220 después de Cristo. El periodo Han es considerado como la edad dorada de la historia de China. Precisamente, en relación con esta dinastía, encontramos a los hunos, quienes sembraron el terror durante años en Europa y Asia. Durante la dinastía Han, los Xiongnu,
unos que vivían en los alrededores de China fueron derrotados por los chinos, lo cual evitó que volvieran a invadir el país hasta la década de dicha dinastía. Son ellos quienes en 1998 protagonizaron El enemigo perfecto en la película de Disney. Shan Yu, líder de los mongoles en la película de 1998, podría estar basado en Atila, el rey huno más famoso, aunque también podría estar basado en Gengis Khan, el conquistador mongol. En el remake de 2020, este personaje es sustituido por Bori Khan. En vez de liderar a los hunos, lidera al ejército de Rourán. De hecho, tal y como aportan algunos historiadores, la guerra que se menciona en el poema no sería contra los hunos, sino contra el ejército invasor de los Rourán, una especie de tribus nómadas procedentes de territorios hoy ocupados en parte por Rusia, Mongolia, China y Kazajistán en torno al año 429 d.C. De modo, la readaptación de 2020 es algo más fiel a la balada que la película de 1998 al sustituir al ejército de los hunos por el de Rourán. Otro de los personajes más destacados es Mushu, inspirado en el dragón oriental tradicional. El dragón chino es una criatura sagrada presente en los mitos y leyendas de la cultura china desde el año 3000 a.C. aproximadamente, conocido por ser el que representa diversos conceptos, entre ellos la buena suerte y la prosperidad. Es concretamente el dragón rojo el que simboliza la buena fortuna. De hecho, en la película se hace referencia a este propósito concreto del personaje. Sin duda alguna, un animal majestuoso con miles de años de antigüedad en representación de los buenos valores del gigante asiático. El emperador, un personaje secundario de la película, está inspirado en los antiguos emperadores chinos, concretamente en el emperador amarillo, color que la productora Disney ha usado como referencia para las vestiduras de este personaje. El emperador amarillo es una de las figuras más importantes de la mitología china. Reinó, según la tradición, desde el 2698 al 2598 a.C. y es considerado como uno de los iniciadores de la civilización china. Desde los tiempos más remotos, tanto en Occidente como en Oriente, han destacado los personajes masculinos en novelas épicas, donde era un varón guerrero el protagonista de todas estas historias en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, en la literatura china han existido numerosos personajes femeninos que adoptaron este rol, precisamente porque en la propia historia de China han existido grandes guerreras, como Fu Hao, de la que ya hemos hablado anteriormente, o la princesa Ping Yang. En la literatura china, la mujer guerrera presenta unas virtudes confucianas de piedad filial y lealtad al emperador y a la nación. Vemos, pues, representado en Mulan, el reflejo de una cultura patriarcal en la que la mujer solo se realiza como individuo por su rol de hija, madre y esposa. Mulan es una heroína porque actúa como hija ejemplar. Esta visión de nuestra protagonista como mujer guerrera ha llevado a considerarla como un verdadero icono feminista, puesto que si comparamos a Mulan con otros personajes femeninos en las películas de Disney anteriores a esta, ella es la única mujer que lleva a cabo una actividad asociada al hombre, ir a la guerra y ganarla, consiguiendo así la victoria y la gloria de su país, alejándose de la típica fórmula de princesa de Disney, las cuales destacaban hasta el momento por su delicadeza y dulzura, con la única finalidad de encontrar a su príncipe azul, quien la salvaba de algún mal. Es por ello que para muchos Mulan es un icono del feminismo, pues fue el primer personaje de Disney femenino capaz de alejarse del rol predeterminado y preestablecido por Disney, siendo ella misma su propia salvadora. Gracias a esto es que posteriormente se han creado películas de animación basadas en mujeres fuertes que ya no siguen el rol de princesa Disney, como por ejemplo es Mérida de Brave. Disney no fue la única productora en llevar esta leyenda al cine, aunque sí fue la principal fuente de inspiración. Es el caso de la película Hua Mulan de 2008, dirigida por Yingling Ma y Wei Dong, una adaptación de la anterior, aunque en este caso no es estadounidense, sino china. Debemos tener en cuenta que en la leyenda original no se dan demasiados detalles, lo que dio a Disney rienda suelta para la creación de estos personajes. Es por ello que en China no fue bien aceptada, ya que creían que Mulan era simplemente una chica americana vestida de china, y que por lo tanto no se respetaba la cultura china tradicional. Desde luego, la productora no hizo esto como una forma de ofender a la cultura china, sino como un medio para acercar la historia al público, permitiendo a este identificarse con la protagonista, que a pesar de no ser fiel al 100%, la película permitió acercar la cultura e historia del país a una gran cantidad de personas. Por último, marcó un antes y un después en la creación de personajes femeninos posteriores en las películas de Disney, llevando a la invención de personajes racializados y protagonistas mujeres con temáticas más complejas de las que habíamos visto hasta el momento.